El libro La arquitectura de las escuelas primarias municipales de Sevilla hasta 1937 fue la 15ª publicación de la colección Cora, que surge de la colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. En él, su autora, Rosa María Añón Navajas, hace una adaptación de su tesis doctoral. A continuación nos explica en qué criterios se basa para realizar las 5 etapas en las que divide al corpus de estos edificios que conforman las dependencias municipales dedicadas a la instrucción. Las etapas del libro se definen un poco por sí mismas, a lo mejor no corresponden exactamente con fechas históricas en las que se suelen identificar las etapas históricas, porque pues la carencia de la arquitectura escolar es un poquito más allá, porque uno viene la ideología que monta una logística, una política, y luego pues la consecución de los edificios va por otra parte. Entonces sirve también mucho porque se mezclan las etapas, o sea, los resultados de la República, que son tan espectaculares, tienen que ver con un proceso anterior de consecución del suelo público que no se tenía, ¿vale? Pero a nivel ya, aparte de la cuestión política urbanística, a nivel pedagógico, sí se ve muy claramente reflejado, también con cierta demora, porque los edificios van detrás, ¿no? La evolución de la educación primaria, la educación infantil, ¿no? De tener a los niños un poco como en corrales guardados, mezclando las edades y con una instrucción prácticamente de aprender a leer, donde parecían establecimientos industriales, ¿no? O asilos, como le llamaban los franceses, hasta el aula pequeñita de maternal o esa pequeña guardería para una élite de niños privilegiados que van y que tienen desde asistencia médica a comedor, a todo, pues hay una evolución progresiva. Hay unas etapas que son los establecimientos primero del siglo XIX, luego la transición del XIX al XX, donde se empiezan los primeros logros, pero no se llega al número de clases que se pretendía. Luego hay una etapa un poquito de depresión económica, donde hay más ideas que realmente realizaciones, pero son unas ideas muy importantes que luego fructifican, ¿no? Y así pues un poco se inician las realizaciones más consistentes con la dictadura Primo de Rivera, y luego ya la República eclosiona aquí. Por supuesto, todo ese punto álgido de la República con la guerra civil pues se pierde, ¿vale? Pero hay una correspondencia de política y realizaciones, pero sobre todo de ideas y realizaciones, y las ideas son tan importantes, están construidas con tanta consistencia, que a pesar de que la producción baja, en la guerra civil se sigue manteniendo la arquitectura escolar en base a los criterios que son universales, ¿no? Que se establecieron sin diferencia ideológica entre una tendencia política y otra. Y eso es lo que a mí también me cautivó de este tema, ¿no? Lo de la inclusión social a todos los niveles, que siempre ha preocupado en la educación. En el contexto histórico de esta época, cabe destacar que entre 1936 y 1966 se sucedieron múltiples planes de segunda enseñanza que centraban su atención en la formación de los maestros. El Plan Quintana ordenaba 2 ciclos de enseñanza primaria y 2 ciclos de enseñanza secundaria. El 26 de noviembre de 1838 se publica el Reglamento de Escuelas, en cuyo texto se encuentran las primeras consideraciones sobre los locales y los aseos necesarios para las escuelas. En Sevilla, las obras públicas para instalación de escuelas en locales de propiedad municipal que corresponden a esta etapa atienden a una misma estrategia: la remodelación de edificios que fueron conventos que habían pasado a ser propiedad municipal mediante la Ley de Desamortización de Mendizábal de 1837.
Las escuelas públicas de San Jacinto existen desde 1850, instaladas en el edificio que fue convento de dominicos en la calle San Jacinto. Entre 1931 y 1935 el inmueble fue reformado, pasando a calificarse como nuevo Grupo Escolar San Jacinto. Y también aparecerá reflejada esta reforma en etapas posteriores del libro. Fue el arquitecto Balbino Marrón el encargado de realizar la reforma. La reforma comienza en 1852 y el problema prioritario y generalizado era procurar locales con mejores condiciones para las escuelas de Triana, que funcionaban instaladas en locales arrendados, inadecuados y gravosos. Se habla de que la gran población de niños que vivía en el barrio de Triana requería un edificio de gran amplitud, aunque parece que el hecho de reducir de los presupuestos municipales las cantidades destinadas a alquiler de locales era aún más urgente. Se caracteriza por un limitado número de realizaciones, aunque ambicioso en objetivo, lo que se traduce en el buen número de construcciones y resultantes. No obstante, a principios del siglo XX los cambios en educación fueron rápidos y los primeros edificios escolares ideados para albergar escuelas militares quedaron superados. Las escuelas del barrio de la Macarena son una obra ejemplar que muestra que las obras públicas para edificios escolares pretendían ser propuestas de alcance urbano. Presenta también la peculiaridad de ser el primer edificio escolar construido expresamente como tal por el Ayuntamiento de Sevilla. Es decir, el tipo desarrollado no tuvo que acomodarse a una construcción heredada. Este edificio fue construido por el Ayuntamiento de Sevilla entre 1895 y 1897. En ocasiones nos referimos a este colegio como Escuelas del Barrio de San Roque. Estas escuelas se inauguraron en 1897 y fueron construidas con proyecto del arquitecto municipal José Sáez López. Reciben el nombre de Carmen Benítez porque fue la señora que donó el terreno y el edificio de las escuelas a la ciudad. En un inicio, el edificio de niños tenía 3 aulas y la parte de niñas 4 aulas y una de párvulos. El edificio se construyó ocupando parcialmente la plaza de San Roque y en un lugar preferente, por lo que esta nueva construcción tenía que ofrecer una fachada importante hacia el espacio de la plaza. Para reforzar esta imagen se remató con un reloj que ha dado nombre al colegio durante muchos años. En origen fue construido como una constituida y no como escuela. El barrio de la Macarena tenía un edificio de escuela flamante y ejemplar. Triana tenía sus escuelas en el convento de San Jacinto. El barrio de San Roque y Santa Justa contaban con sus nuevas escuelas Carmen Benítez. El centro de Sevilla tenía las escuelas del convento de los menores, que no eran suficientes para toda la población, pero contaba también con numerosos colegios privados y algunos religiosos que se ocupaban de la enseñanza gratuita. En estas circunstancias, el barrio más alejado de la ciudad y perjudicado por el trazado del ferrocarril era San Bernardo, al Es uno de los edificios escolares más reconocidos de la ciudad, debido a que su arquitecto fue Aníbal González, ya que cuando se promovió esta obra se le dio una publicidad extraordinaria. En 1906 Sevilla era todavía un deficitario en plazas escolares, pero sobre todo edificios escolares municipales para la enseñanza primaria. Desde la Ley Moyano de 1857 la asistencia a la escuela primaria era obligatoria para los niños de entre 7 y 9 años. También hace bastante tiempo que se había planeado la creación de 10 nuevos centros escolares para Sevilla y Triana, los cuales son los segundos institutos en Sevilla y la escuela de San Fernando. Las escuelas públicas siguen en su mayoría instaladas en locales de la ciudad. En Triana existen algunos conventos en que se por ejemplo, la Real Maestranza de Caballería. También había construido en 1903 la Escuela y Cocina Económica de Nuestra Señora del Rosario, pero era una institución benéfica representada por la La chica 125. Vuelve a insistir para erradicar la el lugar que se eligió para construir esta nueva escuela fue la Puerta de los Torneos. La biblioteca popular contaba con profesores.
Este periodo se distingue por la falta de realizaciones. Las normativas eran demasiado idealistas para ser compatibles con una realidad de profunda crisis que se vivía en Sevilla y que tenía como origen la inmigración desde el campo. Bueno, la disputa de Primo de Rivera tomó el poder en 1923, entre muchos temas sin resolverse, se retomaron los proyectos pendientes, pero la creación de nuevas escuelas prevaleció frente a las obras de la reforma de las escuelas ya establecidas. Lo más importante de esta época fue el Plan de Construcciones Escolares Municipales de 1927, que era ambicioso y necesitó varios años para llevarse a cabo. Varias escuelas fueron abiertas con carácter provisional. El terreno fue cedido por el Ayuntamiento de Sevilla en 1923 para la construcción de un consultorio de niños de pecho y los terrenos fueron recomprados en el año 1927 para su uso económico. Cabe destacar en el edificio la diferencia de protocolo que se realizó con el objetivo de defender de la inundación y la protección. Todas estas instalaciones escolares se pusieron en servicio durante la Segunda República, que continuó las acciones emprendidas desde el gobierno anterior, incrementando el ritmo de realizaciones. En estos años se demuestra un firme interés por conseguir acabar con el déficit de plazas para enseñanza pública y porque todas las plazas ofertadas fueran de calidad similar, persiguiendo el objetivo de conseguir una escuela unificada, y para ello había que reformar las escuelas más antiguas. El momento en el que se produce esta iniciativa se da con las circunstancias oportunas para permitir la construcción de esta serie de escuelas. En Sevilla no solo quedaba pendiente la creación de un determinado número de plazas para la enseñanza primaria pública, sino también la confirmación del tipo de escuela correspondiente al modelo de enseñanza que se había ido formando lentamente en la conciencia de la ciudadanía. El proyecto para esta serie de 8 grupos escolares para Sevilla es sobre todo una construcción consecuente con un determinado modelo de enseñanza y con la idea de su puesta en servicio de manera gradual. El Grupo Escolar Santa Marina formaba parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla de crear un lote de nuevos edificios escolares. No era la primera vez que se planteaba una campaña de tal estilo, pero sí la primera que se consiguen resultados de eficacia espectacular. En 2 años se proyectaron, gestionaron y construyeron 4 dobles grupos escolares de manera simultánea. En 1936 ya estaban terminadas las obras de este colegio de 17 secciones, 8 de niñas, 8 de niños y 1 de párvulos. En febrero de 1937 se proyectó un módulo para cantinas y duchas para ampliar la dotación de estos nuevos grupos escolares, para lo que hizo falta comprar una parcela colindante al grupo escolar. Presenta construcciones y espacios por toda la parcela para aprovechar y crear lugares de distinta calidad. Se construyeron unos recintos buscando el sol de la mañana o la sombra que producen los edificios a determinadas horas, y otros en los que podrían crecer árboles frondosos y también esplanadas soleadas para los meses fríos. El gran ficus con los 4 estanques mapas a sus pies es el aula al aire libre mejor conseguida de todos. Este edificio, en la calle Procurador, es el único grupo de la serie que se construyó en Sevilla en este periodo en que un edificio de aulas se sitúa sobre la línea de separación entre los campos escolares de niñas y niños. Ello significa que 4 aulas del colegio de niños abren sus ventanas al espacio del colegio de niñas. Se asume la posibilidad de convivencia de todos los edificios. A su justificación contribuirían las dificultades que presentaba el solar. El pabellón para cantinas y duchas se situó cabalgando entre los recintos de las escuelas de niños y niñas, ocupando parte de los campos escolares de ambos centros y en relación muy estrecha con los edificios principales. Es uno de los edificios que más modificaciones ha sufrido desde su proyecto original.
Me gustaría que me hablara de cuáles fueron sus motivaciones a la hora de emprender esta investigación sobre la arquitectura de las escuelas públicas de Sevilla. Bueno, pues hay dos aspectos, uno más personal, que lo dejo para luego, y otro más académico, ¿no? A mí me interesaba mucho la arquitectura moderna y cuando yo estudiaba no había mucho escrito de arquitectura moderna española. Había, pues en general, de otros ámbitos más preeminentes, ¿no? Y empezando a estudiar esa arquitectura me di cuenta que en la época que a mí me interesaba el tema de la enseñanza, también hospital, en fin, el tema de los servicios públicos y principalmente la enseñanza era lo que destacaba, salían muchos ejemplos y entonces empecé a aislar ese conjunto para aproximarme de manera académica al conocimiento profundo de la arquitectura moderna. Pero a mí me gustaba la arquitectura moderna porque durante mi infancia pasaba muy a menudo por la Ronda de Capuchinos y veía la guardería de la Santísima Trinidad y esa me encantaba, me encantaba. Y yo creo que eso un poco también ha sido desencadenante de que yo esté ahora aquí y haya escrito esa tesis. A continuación me gustaría que me diera su opinión sobre el envejecimiento que han tenido estos edificios y sobre el proceso que han vivido hasta adaptarse a las instituciones escolares que ahora mismo tienen sede allí. Pues yo creo que esta arquitectura del primer momento de la enseñanza pública es muy flexible, ha sobrevivido muy bien y se ha adaptado muy bien a todos los tiempos. El problema es un poco cuando se pierde la atención a la cuestión, ¿no? Y se resuelve de manera más convencional o menos preocupada, ¿no? Las primeras escuelas son muy proyectadas hacia el futuro y también a indicar valores muy importantes y a convencer a la población de que la educación es importante y ponen mucha carne en el asador. Y sin embargo ahora ya cuando está todo más establecido, pues se trata como una infraestructura más y no se le presta cuidado. Y es muy importante desde mi punto de vista, y ahora mismo hay muchas investigaciones que están defendiendo eso, parece mentira que haya que defender algo tan obvio, que la calidad del espacio es muy importante para todos, pero sobre todo para la formación de los niños es crucial. Todos tenemos imágenes de la infancia que nos duran toda la vida, ¿no? Y sin embargo, qué difícil es no tenerlas, ¿no? Que más cuando no se tiene un espacio adecuado, ¿no? Como buena conocedora de esta arquitectura y también de la actual, como me ha dicho antes, por el nuevo número que están preparando, ¿cuáles serían algunas de las características que deben tener los edificios escolares para adaptarse a estos nuevos cambios que se intentan promulgar en el sistema educativo? Pues ya hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Para mí la referencia de la arquitectura japonesa ahora mismo es la que más me ilusiona y parece que funciona con independencia de la cultura y de todo, ¿no? Porque los niños son niños en todas partes. La característica principal es tener espacios libres, cómodos, que permitan a los niños estar todo el día en un jardín, ¿no? Y realmente creo que es fácil de adaptar toda la arquitectura a esas condiciones con un poco de imaginación, quitando cosas que sobran y buscando espacios donde a lo mejor se ha perdido por una excesiva fragmentación. Se podrían reciclar muchísimos edificios escolares e industriales de todo tipo para conseguir esos espacios educativos.